Ahí puse a grabar. Bueno. El examen final se puede presentar en otra fecha. Sí, supuestamente siempre eran 3 fechas consecutivas. O sea, el primer llamado sería en esta fecha de diciembre. Entonces, si les va mal o no se presentan, la siguiente oportunidad sería en febrero. Y de nuevo, en febrero, si les va mal o no se presentan, tienen una tercera posibilidad que sería en julio. ¿Está bien? Eso va también para... Ahí preguntaron para los extranjeros que si están afuera por ahí, si no llegan a, no sé, a sacar el pasaje o algo así, bueno, sepan que no es que pierden porque tienen otras 2 chances, ¿no? En febrero y en julio, ¿está? Bueno, ¿está? Entonces, bueno, eso es todo lo que por ahora nos dijeron, ¿sí? Lo están manejando más que nada a nivel rectorado ahora, ¿está? Bueno, ya empezamos con este tema de inversa, ¿sí? Vamos a dar primero la definición a través de algunos diagramas, ¿sí? ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, vamos a dibujar como 2 conjuntos. Tal, que este va a ser el dominio de alguna función y el otro ya lo voy a considerar como la imagen, ¿está bien? Entonces, lo que veníamos haciendo, digamos, con las funciones, lo que hacen las funciones es, dado un valor de x, ¿no? A través de una función f, le asigna su correspondiente imagen, le asigna, eso significa que a través de la fórmula, por ejemplo, uno reemplaza el x y hace la cuenta y uno obtiene el valor de x, ¿está bien? Eso, bueno, ya lo estuvimos haciendo con distintas funciones, sin hacer estos diagramas, ¿tá? Este diagrama lo hago simplemente para que se entienda cuál es la idea de la función inversa, ¿bien? Bueno, la función inversa, así digamos, a modo muy, con palabras sencillas, lo que hace es el recorrido inverso. Qué novedad, ¿no? O sea, la inversa la vamos a poner con esta letra, la voy a escribir así, f menos 1, como un exponente menos 1, pero es simplemente la notación, no es que elevo a la menos 1, ¿está bien? Es la manera de indicar que f a la menos 1 es la inversa de f. ¿Está? Es la inversa de la f. ¿Está bien? Entonces, si la función f se la aplico a algún valor de x, eso me da como resultado un valor de y, ¿no? Acá podríamos usar más tecnología de colores. Vamos a poner este. Entonces, esto es lo que veníamos haciendo, ¿no? La f se le aplica un x, me da como resultado un valor de y. ¿Qué está haciendo la inversa? Pensando en esto mismo que escribimos acá. La f se la aplico a x, me da y. ¿Qué hace la inversa, esta f a la menos 1? El valor de y va a dar un x, un valor de x. O sea, f a la menos 1, a ver si podemos completar esto. ¿Qué tengo que poner acá dentro de f a la menos 1? Digamos, dicho con otras palabras, ¿de quién se alimenta la inversa? Y agarra De ahí. Ahí. De ahí. La i es la que va adentro. Y el resultado... La es donde, X. X. ¿está bien? Esta es la definición de inversa.
O sea, si pasa lo primero, entonces pasa lo segundo, o al revés. Si pasa esto, implica lo primero. ¿Está bien? ¿Eso es por qué? Porque f a la menos 1 es la inversa de f, va a ser lo mismo que decir que f es la inversa de f a la menos 1. ¿Está bien? O sea, es como es un ida y vuelta, digamos. ¿Está bien? Son inversas mutuas. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que va a ser la inversa. ¿Está? Vamos a ver que justamente lo que hace la inversa de una función es lo contrario a lo que hace la función. O si quieren, deshace los cambios que hace la función f. ¿Está? Eso me parece que se entiende bien. A ver si, fíjense, un ejemplo bastante muy sencillo para entender esta idea fundamental de qué es la inversa. Imagínense que la función, la f, lo que le hace es sumarle 5 a un número. La función le suma 5. ¿Cuál será la inversa? ¿Qué es lo inverso de sumar 5? Restar. Restarlo. Restar 5. Restar 5. O sea que la inversa de esta va a ser x menos 5. ¿Está? Es decir, que si yo a un número le sumo 5 y después le aplico la inversa, le resto 5, es lo mismo que no haber hecho nada, ¿no? Es como haber hecho el recorrido completo, empiezo acá. Fíjense con x más 5, ¿no? Imagínense, acá agarran el 2. Al 2 le sumo 5, me da 7. Al 7 le resto 5, me da 2, o sea, es como no haber hecho nada cuando uno aplica las dos de manera consecutiva, ¿no? ¿Está bien? Si la función fuera, por ejemplo, dividir por 2, ¿cuál va a ser la inversa? Multiplicar. Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. ¿Está bien? Esa es la idea fundamental de qué es lo que hace la inversa. Y vamos a ver que esto lleva a ciertas propiedades genéricas que va a tener la inversa. Y en general no va a ser tan sencillo, digamos, cuanto más complicada sea la función, bueno, la inversa no va a ser tan obvia, ¿está bien? Pero vamos a ver que va a haber una manera muy fácil de calcular inversas. ¿Ah? Bueno, entonces, una primera propiedad que ya podemos decir. Fíjense que si la función, dije acá lo escribí, que tiene como dominio, este es el dominio de la f, ¿no? Pero, por otro lado, este conjunto es donde terminan las flechas de la inversa, ¿no? O sea que en este conjunto están todos los resultados que da la función inversa. ¿Está bien? Esa es una propiedad. O sea que este conjunto está actuando, tiene como dos roles. El dominio de la función, porque de ahí salen las flechas de la f, y terminan las flechas de la inversa. O sea que también es la imagen de f a la menos 1. ¿Está bien? O sea, ay, me olvidé lo que iba a preguntar. La imagen, o sea, el cuadrito del dominio pasa a ser la imagen de la función a la menos 1. Claro, el conjunto que corresponde al dominio de la función, ponerle que sea un intervalo, no sé, los reales positivos, qué sé yo, cualquier conjunto, ese va a ser igual a la imagen de la inversa. Eso va a pasar siempre. ¿Ah? ¿Y qué pasará con el otro? Porque fíjense que este conjunto ahora, en este conjunto terminan las flechas de la f, o sea, es la imagen de f. Pero ahí nacen las flechas de la inversa. O sea, la inversa se alimenta de estos números, de los que estén acá. O sea que este conjunto va a actuar también como el dominio de f a la menos 1. Lo voy a escribir acá más claro. O sea, esa es una propiedad que va a valer siempre. ¿Está bien? Propiedad. Vamos a tener varias propiedades. Propiedad 1, pongamos. Dominio de f igual.
Imagen. Como habíamos puesto acá en rojo. Dominio de F, imagen de F. Y acá inversa. Bueno, arranquemos mostrando un cálculo explícito de inversa y quiero mostrarles qué va a pasar con dos cosas que nos van a llevar a dar dos propiedades que corresponden a la inversa, que se relacionan con el gráfico y con la composición. ¿Tá? Pero empecemos viendo un ejemplo sencillo del cálculo de una inversa. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Calcular f a la menos 1 de x de, nos dan una f. 2x más, más 1. ¿Ah? La inversa de esta. Fíjense que esta es una función lineal, ¿no? Bueno, entonces, vamos a usar esta definición, justamente. A ver. ¿Cómo me serviría esta definición para calcular la inversa, ¿no? Fíjense, yo voy a plantear esto primero que tengo acá. F de x igual a y. Ya no uso los colores, ¿sí? Con esta función, ¿no? Planteo esto. F de x es 2x más 1. Igual a y. ¿Está bien? Pero si pasa esto, la definición es que implica que pasa esto otro. Que x es f a la menos 1 de y. Es decir, que lo que tengo que lograr, acá voy a tener que hacer algo, pero al final me va a tener que quedar x igual a algo, a una función que va a ser la inversa evaluada en y. ¿Está bien? X igual a algo. Y ustedes saben cómo hacerlo. ¿Cómo puedo llegar de acá, desde el comienzo hasta esto? ¿Qué tengo que hacer con palabras? ¿Qué hay que hacer? Para llegar de acá hasta acá. Despejar X. Despejar X, ¿no? O sea, acá está despejada la X. Bueno, ese es el procedimiento para calcular una inversa. Despejar X, pero del otro lado no tengo un número en principio. Tengo esta letra que representa un montón de números, digamos. ¿Está? O sea, esa sería la única diferencia cuando uno resolvía ecuaciones, ¿no? Que uno tenía un número y uno despejaba y uno llegaba a x igual a 5, por ejemplo. Bueno, acá no me va a quedar un número, sino que me va a quedar esta y ahí, metida en algún lado. ¿Está bien? Pero el proceso es el mismo, despejar x. ¿Está? Entonces, esa es la forma que vamos a usar, es la forma para calcular inversas. ¿Está? Bueno, hacemos eso, despejamos x. Paso el 1 restando y ya pronto la encontramos, ¿no? Porque paso el 2 dividiendo y ya logramos despejar. ¿Está bien? Entonces, una vez que uno despejó, listo, lo que quedó de este lado es una expresión, es una fórmula con la variable escrita con la letra Y, no importa por ahora, pero corresponde a la inversa. Esta es la inversa, solo que la variable es y en vez de ser x. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Ahora, como en general uno está acostumbrado, el matemático uno es bastante conservador, digamos, uno está acostumbrado a que la variable sea x, ¿no? Y de hecho acá se las piden, calcular f a la menos 1 en x, evaluada en x. Uno lo que hace al final, por esa cuestión de costumbre, es cambiar la letra. ¿Está bien? O sea, cambiamos la letra a la letra usual que usamos para variables, que es x. ¿Está bien? Cambio y por x. Y escribo la inversa como función de x.
Acá, en vez de esta y pongo X. Y esa es la inversa. ¿Está bien? Y la función, la voy a escribir acá, la voy a usar ahora, era 2x más 1. Estas son inversas mutuas, ¿está bien? X menos 1 sobre 2 es la inversa de 2x más 1, o 2x más 1 es la inversa de x menos 1 sobre 2. ¿Está? Bueno, voy a mostrarles algo, porque eso nos va a llevar a dar la segunda propiedad que tiene la función y su inversa. ¿Bien? Que tiene que ver con composición. ¿Sí? Fíjense, y de paso repasamos eso. Compongamos f con la inversa. De dos maneras, ¿no? Porque siempre hay dos composiciones posibles, ¿no? Cambiando el orden, simplemente, ¿no? Les pregunto, a ver si ustedes por ahí ya tienen esa intuición de cuánto va a dar. Yo tengo x, le aplico f, después le aplico la inversa. ¿Cuánto me va a dar para cualquier x? Lo mismo, X. Lo mismo x, ¿no? Justamente porque como yo le aplico la f, pero ahora después viene la inversa y deshace esos cambios que hizo la f. Entonces es como no haber hecho nada. ¿Está bien? Exacto, va a dar x. Lo vamos a mostrar entonces con estas dos. ¿Sí? Entonces, esto es f evaluado en f a la menos 1. Entonces, acá en la f, donde dice x, voy a poner toda esta inversa. ¿Sí? Entonces nos queda 2 por x menos 1 sobre 2. Esto más 1. ¿Está bien? Eso es componer, ¿no? Estas dos. Fíjense acá que este 2 lo puedo cancelar. Y entonces, una vez que cancelé el 2, como me quedó un 1 acá, ¿no? Y acá también un 1, que es lo mismo que no estén, estos paréntesis los puedo sacar, ¿no? Entonces me queda x menos 1 más 1. Menos 1 más 1, 0, o sea, x. ¿Está bien? Si hacen la otra composición, o sea, ahora primero aplico la f, primero pongo la f y después la inversa. Entonces acá en la inversa, ahora donde dice x, voy a poner todo esto, ¿no? Quedaría 2x más 1, eso es la x, menos 1 dividido 2. 1 menos 1, 0, o sea que nos queda 2x dividido 2, o sea, x. ¿Está bien? Esto va a pasar siempre. Siempre que uno calcule la función y su inversa, el resultado les va a dar x. ¿Está bien? Es como no haber hecho nada. ¿Sí? Entonces lo escribo como ya una propiedad genérica para propiedad 2. F compuesta con f a la menos 1 de x. Esto da x. Y f a la menos 1 compuesta con la f también da x. O sea, no importa el orden en el cual compongan, siempre les queda... X es una función que es la llamada función identidad, ¿no? ¿Está bien? Que no hace nada. Agarra un X y lo deja igual, digamos. ¿Sí? Es una función lineal con pendiente 1, ¿está? Y ordenada al origen 0. Bueno, las funciones lineales en general van a tener siempre inversa, salvo un caso, ahora se los menciono, y la inversa de una lineal es otra lineal. ¿Está bien? Eso va a pasar siempre. Entonces, la inversa es del mismo tipo de función que la original, la inversa de... Esto, ¿está? Yo dije que no todas las lineales van a tener inversa. Hay algunas que no. ¿A alguien se le ocurre alguna lineal que uno no pueda hacer esto?
constantes? Las constantes, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en una función constante, vamos a ponerlo acá al margen, y piénsenlo con el gráfico. Una función lineal con pendiente 0 tenía como gráfico una recta horizontal, ¿no? Entonces, lo que hace esta función es que para cualquier valor de x, el resultado es siempre el mismo, pongamos que es 3, ¿no? ¿Está bien? Esta sería f de x igual a 3. Ahora, si yo quiero calcular la inversa de esta, no voy a poder, porque implicaría que al 3 lo voy a mandar a infinitos números, ¿no? Y eso no se corresponde con una función, ¿no? Porque una función, ¿se acuerdan que la definición es que la imagen es única? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? O sea que esta función con los diagramas de conjunto estaría haciendo esto. A un x lo manda a... Perdón, al revés, ¿no? A todos los x, a todos, yo dibujo algunos, los manda al 3. ¿Está bien? La f. Bueno, pero entonces no puedo volver, porque volver implicaría volver de una forma que no es función, que al 3 le asigne infinitas imágenes. ¿Bien? Entonces, bueno, hay funciones que no tienen inversa. Para los que por ahí lo vieron en el colegio, hay una palabra, un término que se llama inyectividad y sobreyectividad, que tienen que cumplir las funciones para que tengan inversa. ¿Tá? Esta función en particular no es inyectiva, digamos. ¿Tá? Pero bueno, igual eso se lo menciono para los que lo vieron, digamos, ¿sí? No lo vamos a utilizar, ¿sí? En general, a ustedes les van a dar una función que sí tiene inversa, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Quiero dibujar estas dos funciones, para darles la tercera propiedad. Así ya después la aplicamos a otros ejemplos. ¿Tá? Entonces quiero dibujar estas dos. 2x más 1 y la inversa. ¿Dónde estaba? Ah, tengo que... Ahí está, verde. Bueno, lo que dibujé acá, esta recta verde, fíjense que es la recta y igual a x. O sea, es una recta con pendiente 1 de ordenada al origen 0. ¿Ven que pasa por el 1, 1, el 2, 2? ¿Sí? Es igual a x. ¿Por qué la dibujé? Porque ahora quiero usar esta recta para mencionarles la propiedad que quiero mostrarles ahora. ¿Tá? Entonces yo acá ya puse la función que recién usamos es esta, 2x más 1, la roja. ¿Está bien? Le calculamos la inversa y era x menos 1 sobre 2, que lo tengo acá. A ver si alguien se da cuenta de algo gráfico que está pasando acá. La roja es la función, es f, y esta es la naranja, la inversa. Y esa que puse ahí, verde, ¿alguien se da cuenta de algo particular que está pasando acá? ¿O no? Todas se encuentran en un punto. Se encuentran en un punto. A ver, esperen, a ver cómo puedo hacerlo. No, qué lástima que no me deja girar. A ver, esperen, vamos a ver si puedo. Parece en Word, no voy a poder hacer. A ver si se ve. Bueno. Esta era, entonces, la que teníamos que hacer. Fíjense, lo giro un poco. Ahí, bueno, casi. ¿No se ve algo que está pasando? Olvídense de esta parte, porque acá me quedó dibujada más parte de la otra. Esta continúa así, ¿no? La roja, ¿está bien?
Son ¿no? iguales. Después del punto, son iguales para arriba y para abajo. Claro, o sea, es como que hay una simetría, ¿no? No podríamos decir que si esta recta verde fuera un espejo, Como un eje de simetría, un eje de parece. simetría, entonces, si acá ponen un espejo, una es el reflejo de la otra, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve eso gráficamente? Sí, profe. Sí. ¿Intersección también, profe? ¿Cómo? ¿El No, punto no. de intersección? Sí, digamos, justamente el punto de intersección se intersectan las tres, porque justamente el punto que cae en el espejo, el reflejo de un punto en el espejo, está en el mismo espejo, ¿no? Entonces, ahí confluyen las tres, digamos. ¿Está bien? Exacto, sí. Entonces, acá vamos a poner, esta era la F, esta era la inversa que calculamos recién, ¿está bien? Y este eje va a ser un eje de simetría, que corresponde a la recta y igual a x. ¿Ah? Entonces, si ustedes ven acá, un punto por acá, van perpendicular a esta recta, van a encontrar el reflejo simétrico. Agarro este, voy y encuentro el reflejo simétrico. Lo mismo con cualquier punto del gráfico de f y de la inversa. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir que esta recta y igual a x está actuando como un eje de simetría. Y siempre es el mismo, siempre es la recta y igual a x. ¿Está bien? Ahora acá lo ven, ¿no? Ahora yo antes lo puse vertical para que se viera mejor, pero si inclinan un poco la cabeza, ¿no? Inclinan la cabeza en la dirección de esta recta verde, ahí ven que hay un reflejo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esa es la... ¿Cómo? No, que sí, sí se ve. Ahora se ve, está. Esa es la tercera propiedad que quería mencionarles. O sea, los gráficos de f y de la inversa son simétricos. O sea, son simétricos, se entiende que una es el reflejo de la otra, ¿no? O sea, son reflejos, ¿no? Respecto no de cualquier cosa, sino respecto de ese eje de simetría, ¿sí? Respecto del eje de simetría cuya ecuación es y igual a x, esa recta verde, ¿está bien? ¿Está? Esto va a valer para cualquier función en su inversa y lo vamos a ir viendo haciendo algunos gráficos, ¿está? Bueno. La otra propiedad que yo les mencioné en la primera, que era que el dominio de una es la imagen de la otra, en este caso no nos dice demasiado, porque si ustedes ven el dominio de la f-1, el dominio de la f primero, es una función lineal, o sea que el dominio de la f son todos los reales, ¿no? Que va a ser igual a la imagen de la inversa, pero eso también, o sea, son iguales, porque la imagen de otra función lineal también son todos los reales. Y la imagen de f, que también son todos los reales, ¿no? Es el dominio de la inversa. Esta propiedad en este ejemplo justo no nos dice nada, digamos, nada muy relevante, digamos. ¿Está bien? Lo vamos a ver ahora con otro ejemplo que ahí sí nos va a dar un poco más de información. En este caso son todos los reales, todos los conjuntos, digamos. ¿Ah? Bueno. Por ejemplo, a ver. Tengo otras dibujadas. Estas dos las voy a borrar. Imagínense otra función. Una que sea fácil. X cubo. Casi que no hay
¿Cuál sería la inversa de x cubo? Si no, digamos, así uno lo puede hacer mentalmente, ¿no? La inversa de x cubo, ¿cuál será? ¿Cómo despejo? 1 sobre x cubo. Ojo que la inversa no es elevar a la menos 1, ¿eh? La inversa es igualar a i y despejar. Si ustedes despejan esta potencia, este cubo, ¿cómo pasa del otro lado? Raíz cúbica de x. Como raíz cúbica de x, ¿está bien? Esa va a ser la inversa, ¿sí? Ahora lo voy a escribir. Si la dibujo, fíjense ahí, me la dibujó en gris. ¿Ven el reflejo? Acá tengo, ¿no? Acá es más complicado, pero tengo la parte azul que viene así, después la parte gris que es el reflejo de esta, ¿no? Y eso se cumple en todo el dominio, ¿está bien? Entonces, en este ejemplo tenía la que está en... Esta es la f de x igual a x cubo, y esta es la que está en gris, la inversa. Bueno, si uno quiere calcular, entonces la inversa, lo que hicimos recién es igualar a i y despejar. Entonces, acá como la potencia es impar, no aparece el módulo, ¿no? Simplemente pasa como raíz cúbica de i. ¿Está bien? O sea que la inversa en x sería eso, raíz cúbica de x. Ojo, de nuevo, insisto, no se confundan con que esto es un exponente. El menos 1 es simplemente la forma de escribirlo, pero no es que uno está elevando a la menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y en este caso también el dominio e imagen son todos los reales. ¿Sí? Sí, no sé si alguien quería preguntar algo. Sí, te pregunté qué pasó de la I. ¿Qué pasa? Habla un poquito más fuerte, no te escucho. ¿Qué pasó de la I? Acá, con la I. La I, acá la cambié por X. ¿Te acordás que cambiábamos el nombre de la letra, no? Al final. Ah, sí, Eso sí, era. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con otro ejemplo un poco más interesante, que es, por ejemplo, encontrar la inversa de una homográfica. ¿Bien? Esas funciones las vieron, ¿no? ¿Qué empieza a hacer? Profe, una cosa antes de que siga explicando. Una compañera pidió si podía subir la pizarra para sacar capturas. Sí, ¿hasta dónde? A ver. A ver. Después la subo yo al aula virtual, también. Subo el PDF. Selena, ahí veo que había preguntado. La primera propiedad, ¿no? Ahí está. Esta. Ahí está. Decime si ya le sacaste. Ok. Bueno, esperen que esto me quedó. Voy a poner acá una serie para después subirlo. Me quedó ahí en el medio. No sé por qué esto. Ah, está, bueno. A veces me agrega las pantallas en cualquier lado. Bueno, ahí. Bueno, otro ejemplo. Calcular la inversa, dar dominio, imagen, ¿sí? Todo lo que podamos calcular, siendo ahora f una función homográfica. Sobre x menos 1. Fíjense, hagamos una cosa. Todavía no sé cuál es la inversa, pero usemos la primera propiedad. El dominio de f igual a... Lo calculamos primero. El dominio de esta función, ¿cuál serían? Los reales menos
1, ¿no? Si igualan a 0 el denominador, ¿está bien? Y esto va a ser igual a la imagen de la inversa. Aunque no conozca la inversa todavía, yo sé que esa propiedad vale siempre. ¿Está bien? ¿Está? Y la imagen de f, acá, a ver, los quiero ver, a ver si se acuerdan, cómo calcularían la imagen de esta función homográfica. A ver si alguien se acuerda. Ayuda, reales menos un número. ¿Qué número será ese que no está en la imagen? 1. No, 1 no está en el dominio, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasaba? El número que no estaba en el dominio, había ahí una asíntota vertical. Y el número que no estaba en la imagen, había una asíntota horizontal. Si calculan la asíntota horizontal de esta función, ¿no? Con 3. 3. Les va a quedar 3 dividido el 1 que tiene la x abajo, ¿no? Si acá fuera 2x en el denominador, quedaría 3 medios, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? O si no, uno calcula el límite. No lo hago para no meter ruido en este ejemplo, digamos, ¿está? Pero bueno, entonces este conjunto tiene que también jugar el rol del dominio de la inversa. ¿Está? Esto es usar esa primera propiedad que les mencioné. ¿Está? Bueno, ¿calculamos la inversa? Pues el procedimiento era agarrar la función e igualar a un valor genérico de i, lo escribo con i, y tenemos que despejar de acá i. ¿Está bien? Despejamos. Perdón, despejar i, despejar x, ¿no? La i ya está despejada. Despejamos x, ¿está? En función de i, ¿está? ¿Qué harían? Primer paso, a ver, para despejar i, ¿qué se les ocurre hacer? X menos 1 multiplicar por y. Muy bien. Yo lo escribo, díganme si me falta algo, a ver, así vamos repasando entre todos. ¿Ahí está bien, así como lo escribió, o tendría que agregar algo? Falta el paréntesis. Paréntesis. Todos lo ven, ¿no? Porque acá no tenía los paréntesis, pero cuando está multiplicando, está ahí multiplica los dos términos, ¿no? A todo, entonces, si no lo hubiera puesto, significa que la i multiplica solo la x, ¿no? Nada, vamos recordando esas cuestiones de notación de matemáticas. ¿Qué más? ¿Qué otro paso? A ver, ahora. La distributiva. Distributiva, ¿sí? Alguien podría pensar en pasar esta i dividiendo, pero no va a servir. No lo hago porque no va a servir. Si paso la i dividiendo, me va a quedar también todo mezclado. Y me queda peor mezclado, porque me queda la i dividiendo a algo que tiene x y la x del otro lado. ¿Está bien? Así que eso no ayuda mucho pasar el i dividiendo. No es que esté mal, pero no sirve para a lo que queremos llegar, digamos. ¿Está? Aplicamos distributiva. Distribuimos la i en los dos términos. 1 por i, que es i. ¿Está? Bueno, teniendo en mente que uno quiere conseguir que la x quede de un lado, nada más, eso es despejar, que la x quede de un lado, ¿qué harían ahora? El siguiente paso, a ver. Pasaría el 2 sumando. El 2 sumando y algo más, ¿no? Si quiero que la x quede toda de un lado. El 3 dividiendo. A ver, vamos a hacerlo. No quiero decirles cómo hacerlo así, porque esto es darse cuenta, fíjense. El 2 lo paso sumando. Pero yo quiero que la x quede de un lado. Entonces, ¿qué más podría hacer? ¿Pasa dividiendo la x? Lo que pasa es que si pasás la x dividiendo, te queda mezclado la x con la y con un cociente, ¿no? Con una división. Cosa Sí. que no va a ayudar mucho. Lo ideal sería
que podría llegar a quedar mezclado, pero al menos que queden en sumas o restas, que es más fácil. Entonces, este término Factor común. todavía no. Todavía no. ¿A dónde? Acá decís la I factor común. No. Y X lo paso al otro lado y hago factor común. Y X, es cierto que acá tengo las dos mezcladas, pero en vez de pasar esta X dividiendo, que me queda una ensalada con un cociente, voy a hacer que quede todo de un lado, con las X de un lado, pero al menos que quede con sumas o restas. ¿Está bien? Entonces paso IX restando. ¿Está bien? Y este lo dejo igual, menos I más 2. Y ahora la X está en los dos términos, o sea, es un factor común. ¿No? Nos queda así. Y ahora, ¿qué puede haber? El paso final, ¿cuál sería? Pasar el paréntesis dividiendo. Claro. Y acá, como ya lo pongo en el denominador, no hace falta que le ponga paréntesis. ¿Está? ¿Está bien? Este es el procedimiento cuando uno tiene una homográfica, para calcular la inversa. Repetimos, ¿sí? Entonces pasé multiplicando el x menos 1, distribuí la x, y después paso el 2 sumando, y el otro, el ix, lo podría haber hecho en el mismo paso, ¿no? Todo acá. Y el ix para el otro lado. Sacan factor común x y pasan dividiendo y ya tienen la fórmula para la inversa, como función de y, de y. ¿Está? ¿Está bien? Así que bueno, al final, ¿qué decimos? Que la inversa como función de x era esto de cambiar el nombre. Es lo menos importante. O sea, lo más importante acá es el despeje para calcular la inversa. Lo otro es como una cuestión de cosmética, si quieren, ¿no? Uno cambia la i por la x. Porque a uno le gusta que la letra sea x, nada más, ¿está? Y esa es la inversa. ¿Está bien? Este es el resultado. ¿Está? Hagamos una cosa, ya que la inversa, fíjense que la inversa nos quedó una función del mismo tipo, o sea, homográfica también. También es homográfica. Pasaba lo mismo que pasaba con las lineales, ¿no? La inversa de una lineal era otra lineal, bueno, la inversa de una homográfica es otra homográfica. ¿Ah? Y entonces, como nos quedó otra homográfica, uno puede calcular el dominio y la imagen, aunque ya sepa cuáles son, usando la propiedad 1 que habíamos visto. Fíjense, si ustedes quieren calcular el dominio de esta función, ¿qué tendrían que ver? ¿Cuándo vale 0 el denominador? Bueno, 3 menos x vale 0 cuando x es 3. O sea que el dominio de esta función son todos los reales menos el 3. El dominio de la inversa, ¿está bien? O sea que está bien, ¿no? Estamos verificando también que esa propiedad se cumple. Ya sabemos que se cumple siempre, ¿está? Pero lo estamos chequeando. Y la imagen de la inversa, si ustedes calculan la asíntota horizontal, fíjense que ahora tengo, ojo que el término con x lo tengo de este lado. Tengo menos x y ahora tengo menos x. Menos dividido menos 1 dividido menos 1 me va a dar 1. O sea que son todos los reales menos el 1. ¿Bien? Para una homográfica, cuando uno calcula la inversa, se va a cumplir que la asíntota vertical de f, que en este caso era la recta cuya ecuación era x igual a 1, se transforma en una asíntota horizontal del gráfico de la inversa, cuya ecuación es y igual a 1. ¿Está bien? Y la asíntota horizontal de f, que era y igual a 3, ¿no? Se transforma en una asíntota vertical de la inversa. X igual a 3. ¿Está?
Esto pasa porque justamente la inversa nos está dando otra homográfica. Bueno, y el gráfico, uno podría hacer el gráfico, ¿no? Ya saben dibujar la zona homográfica, ¿sí? O para que quede más lindo voy a mostrarles acá con esta, con el programita este. Bueno, son estas dos, lo que pasa es que la escribí de una manera, la escribí las homográficas en la forma canónica. 1 sobre x. Esta era la función f que estuvimos viendo recién. Ven que tiene asíntota vertical que pasa por 1 y horizontal que pasa por 3. ¿Está bien? Y la inversa, estas asíntotas se intercambian. Entonces la inversa, la dibujé acá. Ven que también se cumple esa simetría, ¿no? Ven que la curva azul es el reflejo de la curva gris, ¿está bien? Fíjense que la gris tiene una asíntota vertical acá justo que pasa por 3 y una horizontal que pasa por 1. ¿Ah? Igual no es necesario dibujarlo, yo lo dibujo para que, nada, para mostrar esa propiedad, digamos, ¿está? Bueno. ¿Cuál era? Esta era la F, y la gris era la inversa. ¿Ah? Y esta recta, acuérdense que siempre el eje de simetría, que siempre es el mismo, es la recta y igual a x. ¿Ah? Como siempre, los puntos donde se intersectan las tres. En el espejo, el reflejo es siempre el mismo. ¿Está bien? Bueno, no voy a hacer algo, porque no nos va a sacar un poco de tiempo y son cuentas, pero les dejo para que lo hagan ustedes, ¿sí? Verifiquen que se cumple la propiedad de que cuando uno compone la función con la inversa, para estas dos que vimos recién, les da x. ¿Está bien? O sea, esta inversa con esta función, compónganlas. Un poco largo, por eso no lo hago. Pero se cumple esto, ¿sí? Chequear esa propiedad, ¿está? ¿Se entendió este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un ejemplo con una cuadrática. De nuevo, encontrar la inversa de esta función. Bueno, x cuadrado. Pero nos dan un dominio acá aclarado cuál es. Fíjense, ¿por qué? Bien, si uno dibuja x cuadrado, bueno, es una parábola, ¿no? Con su vértice ahí en el 0, 0. Ahora, se ve que esta función, tomando como dominio a todos los reales, no tendría inversa. ¿No? Porque fíjense que una imagen proviene de dos valores de x. Entonces, cuando quiero hacerlo inverso, a ese número le voy a asignar dos valores distintos, y eso no es función. ¿Está bien? O sea que esta función no tendría inversa si uno toma como dominio todos los reales. Por eso es que acá modifican la función, no es... ¿Sí? O sea, la función que nos están dando ahora es esta. Es la misma fórmula, pero con
otro dominio. O sea, es borrar toda la parte que quedó a la izquierda. Esta función sí tiene inversa porque para un valor de y proviene de un solo x del dominio. ¿Está bien? Es más, podríamos hacer el gráfico aproximado, usando ese eje de simetría, y igual a x. Fíjense que si ustedes reflejan, giren un poco la cabeza y reflejan, van a ver que les queda algo así, ¿no? Esta sería la inversa, ¿no? Empieza ahí mismo. Vamos a calcularla. Entonces tenemos que igualar x cuadrado con un valor genérico de y despejar x. Entonces, pero ahora cuando despejamos, ¿cómo nos queda? A ver, ¿qué queda? Raíz. Raíz por un lado de y del otro lado, del lado izquierdo, ¿qué quedaría? Acuérdense de cuando uno despeja potencias pares, claro, ahí quedaba el módulo, ¿cierto? ¿Está bien? Esto en principio va a llevar a dos soluciones, porque como queda el módulo, entonces me queda que x es raíz cuadrada de y, o que x es menos raíz cuadrada de y. ¿Está bien? Ahora, una función tiene una única inversa, y cuyo gráfico es este que dice acá. No puede haber dos distintas. Bueno, entonces la manera de ver cuál de las dos es, cuando uno hace el despeje y les quedan varias soluciones, la manera es ver cuál es el dominio. El dominio es de 0 más infinito. Esto significa que la x es la que está en el dominio, es positiva. ¿No? ¿Cuál de estas dos soluciones cumple que es positiva? ¿La raíz cuadrada de y o menos la raíz cuadrada de y? ¿Cuál es positiva? La raíz cuadrada de y. Esta de acá, claro. Esta x, raíz cuadrada de y, la otra es todo lo contrario, es menor o igual que 0. ¿Está bien? Así que eso nos lleva a descartar esta de acá, entonces la descartamos por el dominio, que nos daban como dato. O sea, yo ahí ya lo escribí, pero sería un dato del ejercicio. El dominio, te dan la función y te dan el dominio. Te lo dan esto como dato. ¿Está? Así que bueno, la inversa, f a la menos 1, la escribo en función de x, es la raíz cuadrada de x. ¿Ah? Y bueno, de nuevo, para que quede un poquito más lindo, acá está raíz de x y x cuadrado. Bueno, ahí quedó más lindo dibujado, ¿no? Ah, porque está por medio. Esta es raíz de x y la otra, la roja, es x cuadrado. Bueno, ¿se entendió entonces la idea de cómo calcular inversas? ¿Alguna pregunta? Quería ver si tengo... No. Sí, bueno, después es práctica, ¿no? ¿Está bien? El cálculo es siempre el mismo, es despejar x, ¿no? Uno iguala la función ahí, despeja x, ¿está? En este caso, el dominio y la imagen son iguales, ¿no? ¿Está
¿está bien? El dominio, o sea, son todos los reales positivos, digamos. ¿Tá? Y el 0. ¿Tá? Bueno, seguimos entonces. Empezamos con la práctica 4, ¿sí? Que la primera función que vamos a analizar ahí es la llamada funciones exponenciales. En base, ahora les aclaro que si esto en base a... Estas funciones exponenciales forman, hay una categoría, digamos, de funciones que se las divide en dos, en trascendentes o no trascendentes. Trascendente. La exponencial va a ser una función que se la llama trascendente. Les cuento muy rápido la idea. Para ahora, cuando hagamos alguna cuenta con la exponencial, se vea que va a pasar eso. La idea es que una función que no es trascendente, uno la puede calcular con una cantidad finita de operaciones algebraicas. Suma, resta, división, multiplicación. ¿Está bien? Esas son las no trascendentes. Que son las que vimos hasta ahora, o sea, los polinomios y las funciones homográficas, ¿está bien? Porque uno ahí tiene sumas, restas, divisiones y productos, digamos, ¿está bien? Bueno, estas no, ahora y vamos a ver por qué. O sea, una función es trascendente cuando no alcanza, o sea, no puedo calcularla, con una cantidad finita de esas operaciones, de operaciones algebraicas. Digamos, si uno quisiera definirlo con esas operaciones algebraicas, necesitaría una cantidad infinita, algo que se llama series, que por ahí lo van a ver. Bueno, no sé si... Bueno, depende de las carreras, por ahí ven un poco más de matemática, ¿está? Pero bueno, en este curso no, ¿está? Simplemente se los menciono, ¿está? O sea, necesito una cantidad infinita. Bueno, entonces, las funciones exponenciales, la notación que vamos a utilizar es la siguiente. La forma de escribirla es esta letra A, que la llamé la base, y como exponente, con la notación de exponente, la variable x. O sea, usamos la misma notación que para potencias. ¿Está? Es la misma notación que en la potencia. Por ejemplo, en un polinomio, también yo tenía una potencia, tenía x cuadrado. Bueno, en este caso la notación cambia porque en x cuadrado, en general en los polinomios, la variable es la base. Y en este caso, la forma de escribirlo es al revés. El exponente es la variable. ¿Está bien? O sea, x al cuadrado no es lo mismo que 2 a la x, ¿no? Si intercambio, ¿está bien? 2 a la x va a ser una función exponencial. ¿Ah? Bueno, se piden ciertas condiciones. Primero, que esta base, el a, sea un número real, ¿sí? Que cumpla dos condiciones. Que sea positivo y que además sea distinto de 1. Digamos, si fuera 1, 1 a la x da 1 siempre. Es como una función constante, ¿está? Y la base positiva, después ahora les menciono por qué, ¿está? La base es cualquier número real positivo distinto de 1, ¿está bien? Entonces vamos a ver con los ejemplos que va a haber dos situaciones bien diferentes de acuerdo a si la base es menor que 1 o la base es mayor que 1. Van a pasar cosas bien diferentes, ¿está?
Entonces, vamos a empezar viendo con un ejemplo con ejemplos con base mayor que 1. Por ejemplo, 2 a la x. Quiero mostrarlo con un ejemplo particular para indicarles cuál va a ser el dominio de una función exponencial. ¿Ah? Díganme cuánto daría si la voy evaluando, ¿no? En 1, en 2, en 3. ¿Cuánto da? En 1, 2 a la 1, ¿cuánto da? 2. 2. 2, ¿y qué sigue? 4. 4. 8. ¿Ah? Entonces, a ver, cuando uno evalúa esta función exponencial en números naturales, el efecto, el resultado, es el mismo que el de una potencia. Por eso se usa la misma notación. O sea, esta cuenta 2 al cuadrado ya sabemos qué es hacer 2 por 2. 2 al cubo es hacer 2 por 2 por 2, ¿no? O sea, cuando uno evalúa esta función exponencial en números naturales, es lo que uno ya sabía del colegio de potencias. ¿Está bien? Es más, si uno la evalúa en números negativos, también sé cómo calcularlo. 2 a la menos 1, por ejemplo, sería hacer un medio, ¿no? Y si lo evalúo en números fraccionarios, 2 a la 1 medio, también sé que esto es raíz cuadrada de 2, ¿no? O sea que cuando la variable x son números racionales, ya sé cómo hacerlo. Es lo mismo que cuando uno mencionaba las propiedades de las potencias, ¿no? Potencias naturales, potencias negativas, potencias fraccionarias. ¿Tá? Bueno, lo nuevo de esta función, si bien tiene la misma notación que una potencia, es que el exponente puede ser cualquier número real. O sea, por ejemplo, yo podría hacer la cuenta f reemplazando un número irracional conocido es pi, ¿no? Podría calcular esto, 2 elevado a la pi. Pero para hacer esta cuenta, ya no puedo usar nada de lo que sabíamos de potencias, porque 2 a la pi, ¿qué es? No es 2 multiplicado consigo mismo pi veces, ¿no? Pi es un número que no es fraccionario, ¿está bien? Tiene infinitos decimales no periódicos. Esta cuenta, en principio, mentalmente no la puedo hacer. Puedo saber más o menos cuánto dará, pero no, ¿está bien? Acá se ve el carácter este que yo les decía, trascendente de la función, ¿sí? O sea, uno puede reemplazar los valores de x por números irracionales también, ¿está bien? Bueno, en definitiva, el dominio de cualquier función exponencial van a ser todos los reales. ¿Está bien? Esto es algo que se va a cumplir siempre, cualquiera sea la base que cumpla estas condiciones. ¿Está? Bueno, vamos a hacer el gráfico y les quiero mostrar qué pasa con los límites en infinito de esta función, ¿sí? Bueno, entonces. 2 a la x. La dibujo. Es esta. Fíjense qué ocurre cuando x es muy grande, positivo. Si x tiende a más infinito, ven que las imágenes, yo puedo acá alejarme, las imágenes son cada vez más grandes, ¿no? O sea, cuando x tiende a más infinito, esta función va a tender a más infinito. No tiene de este lado una asíntota horizontal. Pero sí la tiene del lado izquierdo. Fíjense, cuando x tiende a menos infinito, la función está tendiendo a este valor que es 0. Pero nunca vale 0, ¿está bien? O sea, esta curva, acá pareciera que sí, ¿no? Que coincide, pero si uno hace un zoom muy grande ahí, van a ver que siempre hay una diferencia. Nunca llega a valer exactamente 0. Eso lo voy a... Bueno,
Me acerqué demasiado. Ahí está. Es decir, bueno, vamos a ver. Entonces, f de x igual a 2 a la x. Fíjense que un número positivo elevado a la x, por más negativo que sea el x, nunca les va a dar 0. O sea, 2 a la x es siempre positivo. Entonces va a cumplir para todo x. Por más negativo que sea el x, lo único que va a pasar es cuanto más negativo sea el x, el resultado se va a acercar a 0, pero nunca va a valer 0, ¿no? Será 0,0008. Y si tomo un x más negativo, se irá corriendo la coma hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, eso lo voy a escribir ahora, ¿no? Quiero dibujar algunas más, pero tiene asíntota horizontal hacia la izquierda. ¿Está bien? Si agrando la base, acá tengo 3 a la x, ahí se dibujó en rojo, fíjense que pasa lo mismo. De un lado tiende a infinito y del otro lado tiende a 0. Y crece más rápido porque la base es más grande. ¿Está bien? Entonces estos serían los gráficos de 2 a la x y 3 a la x. ¿Está? Nosotros vamos a analizar en el curso una función exponencial en particular, que es una base concreta, que digamos una base que tiene una base racional, ¿sí? Exponencial. Función exponencial. Cuando uno habla de función exponencial y no aclara cuál es la base se la escribe con la letra E. Donde E es un número, pero que no es racional, es irracional, que está entre 3 y 2. Si uno lo aproxima al número E, por ahí alguien sabe más o menos cuánto vale, con 2 decimales, 2,71, pero al ser irracional tiene infinitos decimales, no periódicos. ¿Está bien? O sea, cuando les hablan de función exponencial, sin decir cuál es la base, es que es la base E, este número irracional, ¿sí? Y acá, si la dibujo, como la base está entre 2 y 3, bueno, el gráfico queda entre esos dos, ¿está? Entonces, tenía la azul, esta es 2 a la x, la roja esta era 3 a la x, y la naranja es e a la x. Pero ya les digo, lo que nos importa más que nada son los límites, ¿está bien? ¿Cuándo? Entonces, a ver, cuando la x tiende a más infinito, estas funciones, todas estas exponenciales tienden a más infinito, ¿no? O sea que el límite de e a la x cuando x tiende a más infinito, da a más infinito. La escribo directamente con e a la x, pero esta propiedad vale para cualquier exponencial con base mayor que 1. ¿Está bien? Lo que pasa es que en la guía en general todos los ejercicios tienen e a la x, así que por eso directamente lo escribo con esta base en particular, ¿sí? Y el otro límite, cuando x tiende al otro lado, a menos infinito, en ese caso fíjense que la función está tendiendo a 0. Es decir, ahí hay una asíntota horizontal cuya ecuación, digamos que es esta recta, cuya ecuación es i igual a 0. ¿Bien? O sea que lo que tengo que ver básicamente es a cuánto tiende el exponente de esta exponencial.
Si es e a la menos infinito, eso va a tender a 0, y si es e a la más infinito, eso tiende a más infinito. Tiene una asíntota horizontal de un lado y no del otro. Eso hasta ahora no pasaba, porque con las funciones que vimos, que tenían asíntotas, las homográficas, tenían siempre la asíntota horizontal era la misma izquierda y a derecha. Esta no, esta lo tiene de un lado, pero no del otro. ¿Está bien? Justamente este año y el año pasado habrán escuchado mucho, ¿no? Por la pandemia, hablar de funciones exponenciales, ¿no? O de crecimiento exponencial. ¿Está bien? Estas funciones se aplican, por ejemplo, para describir cómo varía la población en función del tiempo. La población de células, la población de determinados seres vivientes, ¿está? Porque, por ejemplo, si uno tiene la función 2 a la x, uno lo puede pensar como, por ejemplo, una célula inicial que al cabo de cierto tiempo, la x sería unidad de tiempo, se divide en dos. Se divide en dos células, ¿no? Esto sería el primer paso, 2 a la 1 me da 2. Espero otra unidad de tiempo y cada una de estas células se va a volver a dividir en 2. ¿No? 2 a la 2 en la segunda unidad de tiempo me da 4. Y así uno sigue. El siguiente será 8 y demás. ¿Está bien? Este es el crecimiento exponencial, ¿está? Que le gana a cualquier función polinómica de cualquier grado. ¿Está bien? O sea, crece mucho más rápido que una función polinómica. En el caso del COVID, bueno, esto sería un virus, bueno, y por ejemplo, esto sería, uno también lo aplica con la tasa de contagio. Entonces los contagios, si son exponenciales, que es lo que se vio en cierto momento, sería esta situación. ¿Está bien? Que si se acuerdan había un número, no me acuerdo cómo le llamaban, si era el R creo que era, que uno buscaba que fuera menor que 1. Ahora vamos a ver por qué. Es básicamente la base. Cuando la base es mayor que 1, tengo este crecimiento exponencial. ¿Bien? Si ustedes hacen una cuenta, lo pueden hacer con la calculadora. En la calculadora hay una tecla que dice ln y acá arriba está e a la x. O sea que para acceder a esto, a e a la x, a la exponencial, tienen que aplicar shift primero, ¿sí? Hagan la cuenta con... Miren, si quiero mostrarles algo. Imagínense, acá tengo el eje, no voy a dibujar todo, esto sigue. Pero imagínense que uno toma los intervalitos de 10 centímetros. Yo tengo acá la función exponencial. Die 10 centímetros, a ver cuánto seguimos. Sí. 20, ¿no? Etcétera, sigo. Tomen 22. 22 de estos. O sea, 22 serían 2 metros 20, ¿no? ¿Está bien? Llegan a ese valor de x. Y se fijan dónde está el punto del gráfico. O sea que la cuenta que tendrían que hacer es e a la 22 multiplicada por esos 10 centímetros, ¿no? Que mide, porque es la escala, digamos, ¿está? Bueno, eso lo pueden hacer con la calculadora. Si hacen esta cuenta, no sé, les va a dar algún número grande, ¿está? Entonces, si se preguntaran, ¿dónde está el punto? Bueno, hacen esta cuenta, lo pasan a kilómetros, y ese punto está más lejos que lo que está la Luna ahora, por ejemplo. Más lejos que la Luna. Se dan cuenta que el crecimiento es muy brusco, porque me muevo 2 metros 20 hacia la derecha, y hacia arriba me voy más allá de la Luna. O sea, más de 300.000
creo que son 350.000 kilómetros que les da. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese es el efecto del crecimiento exponencial, ¿sí? Es muy grande, digamos, ¿está? Bueno, entonces, ya nos queda poco tiempo. Entonces, digamos, lo que vamos a usar básicamente es lo siguiente, estos dos límites. Límite cuando x tiende a más infinito de e elevado no necesariamente a la x, sino a una función de x. Si esa función de x tiende a más infinito, entonces el resultado va a ser más infinito. Esto es no importa para... La x puede tender a más menos infinito, pero si el exponente tiende a más infinito, el resultado da más infinito. Y si uno hace lo mismo, pero ahora el exponente tiende a menos infinito, ¿cuánto da en ese caso? E elevado a algo que tiende a menos infinito, les va a dar 0. Este es un límite, un prototipo, digamos, que uno ya lo usa directamente. ¿Está bien? En los primeros ejercicios de la práctica 4, tienen que usar esto. ¿Está bien? Bueno. Otra característica de las funciones exponenciales con base mayor que 1 es, bueno, primero que son siempre positivas, pero si ustedes se fijan son funciones que crecen siempre. Son funciones crecientes. Crecen siempre, ¿no? De izquierda a derecha el gráfico sube. O sea que el intervalo de crecimiento va a ser todo el dominio, o sea, todos los reales. Y el de decrecimiento vacío. ¿Ah? Bueno, y me quedaría dibujar algunas con base menor que 1 y terminamos con eso. Vamos a poner. Base ahora menor que 1, entre 0 y 1, ¿sí? Acá yo puse 2. 0,5 a la x, 1 medio a la x, 0,3 a la x. Dos ejemplos, ¿sí? Si se fijan, ¿qué es lo que cambió ahora? Lo más notorio que cambió. ¿Cómo son estas funciones? Los límites, muy bien, escribieron por ahí. Y además que ahora ven que bajan, ¿no? De izquierda a derecha, ya que ahora son decrecientes. Esto es con base menor que 1. Y siempre mayor que 0. Esta era 0,3. Esta. 0,3 a la x, ¿sí? Y la otra 1 medio a la x o 0,5 a la x. ¿Ah? Funciones decrecientes. Y claro, cambian los límites, ¿no? Porque ahora, cuando tiendo a más infinito, ahí está la asíntota horizontal, ¿no? Ahí está tendiendo a 0, ¿no? ¿Está bien? Y del otro lado tiene a más infinito, ¿sí? Es decir, que nunca crece y el intervalo de decrecimiento es vacío. Perdón, el de decrecimiento son todos los reales. ¿Está bien? Bueno, pero ya les digo, usando estos dos límites que yo les puse, otra vez me quedó. Estos dos límites, ¿está bien? Pueden hacer los primeros ejercicios de la guía, ¿sí? Vamos a hacer uno rapidito. Tienen que calcular los límites
de esta función es el ejercicio 2c. Límite en más y menos infinito. Y el límite en menos infinito. Bueno, entonces lo importante es ver a cuánto tiende el exponente. Si x tiende a más infinito. Y si el exponente es menos x, y la x tiende a más infinito, ¿a cuánto va a tender el exponente en este caso? ¿A menos infinito? Menos infinito. Menos infinito, ¿no? Tiende a menos. Y entonces, ahora uso eso que les dije antes. Ya, si tengo e elevado a algo que tiende a menos infinito, yo ya sé que eso tiende a cero. ¿Está bien? O sea que todo este primer término va a tender a cero. Por lo tanto, el resultado es 0, el 3 queda ahí, ¿no? El menos 3. 0 menos 3, que es menos 3. Y al revés, si x tiende a menos infinito, ahora es menos menos más. Y e a la más infinito, e elevado a algo que tiende a más infinito, tiende a más infinito. Si le resto 3 a algo que es cada vez más grande, no se modifica en nada, ¿no? ¿Está bien? Así que ahí calculamos los dos límites, ¿está? Bueno, ¿está? Entonces esto sería como el ejercicio el primero y el segundo de la guía, ¿sí? Que hasta ahí podríamos hacer. Práctica 4, ejercicio 2 inclusive, ¿sí? Profe, ¿puede bajar un poquito a lo último que vimos? Sí. Gracias, para terminarlo de copiar. Bueno, ¿está? ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Bueno, si no, ya tienen el link de... Va a estar Alicia a las 7 menos cuarto, ¿no? Ella usa Zoom, pero bueno, ya les pasamos la dirección, el link de la reunión, ¿no? ¿Lo tienen todos? Sí, gracias. Sí, pero... Bueno, Gracias. vayan porque ahí va a ser más ejemplos, o sea, así, ¿está? Y bueno, nos vemos el viernes entonces. Nos vemos, Profe, profe. gracias. Gracias, Luego. profe. Chao. Chao.